Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Estamos en lunes, es 26 de octubre del año 2020. Los saludos van para Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día, Emiliano. Sigo. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buen día a todo el mundo. Muy bien. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días a Emiliano, a los oyentes y a todos los contertulias y contertulias. Bueno, se te complicó el saludo. Contertulia, solo una hoy. Te gana meterte el lío. Y para terminar, Martín. Martín, bueno, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Bueno, vamos al primer tema que de algún modo reengancha con la entrevista central, la que venía recién. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, publicó ayer en su cuenta de Twitter un video con un mensaje dirigido a los extranjeros que suelen elegir a Uruguay para pasar sus vacaciones de verano. A ellos, y en particular a los de países vecinos, les dijo con mucho dolor que esta vez no podremos recibirlos debido a la situación que ha generado la pandemia de COVID-19, una situación que ha llevado al gobierno a mantener las fronteras cerradas durante la próxima temporada estival. Quiero que sepan que es una decisión que hemos tomado con mucho dolor. Como uruguayos y como anfitriones con una gran vocación de servicio, nada querríamos más que compartir una nueva temporada con ustedes en alguno de los importantes destinos que tiene Uruguay para ofrecer. Sepan que agradecemos muchísimo el interés que muestran cada año por visitar nuestro país. Siempre hemos sido muy agradecidos y los recibimos de brazos abiertos. Pero este año no va a poder ser así. Confiamos en que esta situación podrá revertirse en el mediano plazo y volveremos a recibirlos de la misma manera que siempre. Cuando esto pase, los esperamos para el reencuentro. La medida oficial comunicada el jueves por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una medida amarga pero necesaria, deja a los operadores locales del sector turismo sin el tanque de oxígeno con el que soñaban después de 7 meses de parálisis y de incertidumbre. ¿Habrá medidas de apoyo a esta actividad? Bueno, el ministro Cardoso anticipó la semana pasada que sí, que las autoridades estudian mecanismos, por ejemplo, para incentivar el turismo interno. Entre los instrumentos que están a consideración, bueno, descuentos en el IVA, descuentos también en el precio de los combustibles. Varios de ustedes querían comentar esta situación que ha quedado planteada. ¿Quién empieza? ¿Quién levanta la mano? Dale. Pablo, se tira primero Pablo. Bueno, primero me parece que es interesante que en algún momento veo que esto se plantea como darle prioridad a la salud por encima de la economía, y yo creo que no, que de nuevo no es una oposición y que de última realmente estamos cuidando muchísimo la economía, ¿no? Y porque nadie discute, creo que nadie discute la pertinencia de la medida, porque de no hacerlo, yo no sé si alguien tiene dudas de cuál es el resultado. Vamos, si abrimos la frontera, ¿por qué seríamos diferentes a lo que Europa está viviendo en este momento? Y de eso, desde el punto de vista económico, yo creo que es no lo estamos hablando, pero es bastante trágico, digamos, de vuelta, tener que volver a achicar, digamos, ya, por ejemplo, las compras de carne de Europa ya desaparecieron, es decir, que están en una situación parecida a la de marzo-abril. Y entonces, si todos estamos de acuerdo, es que, como decía Einstein, no esperes resultados diferentes si no vas a hacer algo distinto. Lo distinto es esto que estamos haciendo, y creo que toda la energía ahora la tenemos que poner en que este sacrificio que va a hacer el sector turístico sirva, tenga, y eso no solo depende del sector turístico, creo que depende de todos nosotros. Los argentinos allí se están burlando que esto va a ser un festival de excepciones, obviamente que lo están razonando como argentinos, ¿no? Y nosotros tenemos que dar una lección en ese sentido, digamos. Los teléfonos falsos que están dando en el momento de entrar al país no pueden ser, digamos, es muy fácil, digamos, llame a este número y el que llena el casillero del teléfono
es el funcionario de la aduana y no el propio turista, digamos. Creo que la aplicación coronavirus UI tenemos que hacer obligatorio para toda esa gente, y en lo que a cada persona atañe, creo que hay que ser un ejército que denuncia las fiestas, las violaciones. Tenemos que hacer que este sacrificio valga la pena, y eso no es solamente una tarea del Estado. Te quedás por ahí, está bien. Después volvemos. Ahora sigo con Ana Laura. Y yo no creo que la medida esté mal tomada. Comparto que la medida está tomada. Comparto que no es cierto que estamos en un festival de excepciones, pero sí creo que no hay un festival, pero que sí hay excepciones. Yo creo que en este proceso de endurecer, a mí algunas cosas me llaman la atención respecto de ciertas decisiones. Supongo que tiene que ver con la transparencia, o sea, con que de repente no se explica exactamente por qué algunas cosas tienen un impacto menor o un impacto mayor sobre los contagios. Pero a mí me llama la atención que el gobierno hace una conferencia de prensa, hace este anuncio, que de nuevo, insisto, con el que estoy totalmente de acuerdo, y el fin de semana inmediatamente posterior vemos 60 ómnibus entrando por Rivera de brasileños que vienen a hacer compras a los free shops. Y después se vuelven a ir, con avisos que circulan advirtiéndoles que no se preocupen, que el ejército solo va a hacerles test de COVID o a pedirles que tengan uno, y no les va a impedir el paso. Veo que los cuadros de fútbol cumplen lo que les parece del acuerdo que hicieron con el Ministerio de Salud Pública, y lo que no les parece no lo cumplen porque les parece, y que eso produce contagios, y estamos discutiendo todavía si va a tener consecuencias, que tomen las decisiones que les parece tomar del protocolo. Hay una serie de cosas que no se terminan. Bueno, estamos también considerando qué vamos a hacer con esto que decía Pablo. Vamos a ver si expulsamos o no expulsamos a la gente. Leí, por ejemplo, que de 24 argentinos que entraron en un periodo, se los llamó a todos a su casa y solamente uno atendió. O sea, fuimos capaces de localizar a uno de 24, que además no sabemos, no nos consta, y estamos casi seguros de que no se hacen el segundo test, ni hacen la cuarentena de 7 días. Entonces, yo creo que está bien la medida, pero me parece, es como que tenemos algunos agujeros en el balde, y estaría bueno que los cerráramos, los agujeros del balde también, ¿no? Yendo concretamente al caso de los argentinos, los queremos mucho, ¿no? Y por supuesto les damos la más cordial bienvenida. Ahora, estamos teniendo abusos y estamos teniendo falta de correspondencia en algunos casos, ¿no? Uno, lo que tú mencionabas, el incumplimiento de la cuarentena que se ha dado en cantidad de casos. Dos, dar datos, por ejemplo, el número de teléfono que no se corresponden con la realidad. Son tomaduras de pelo. Y tres, lo que ya se desarrolló en Argentina, el mercado de test negativos al precio que uno quiera, ¿no? O sea, sí. Test negativos falsos. Hay un mercado para eso, se compran y con eso se vienen para acá. Hay que tener ojo con todas esas cosas, ¿no? Qué problema, ¿no? Y lo de los brasileños en Rivera, lo de los ómnibus brasileños en Rivera, es bruto lío ese. Está claro que ahí algo va a haber que hacer, así como está. Yo he escuchado todos los argumentos que se han esgrimido, pero cuesta admitir que tengamos esa perforación tan flagrante de nuestro cordón sanitario con el exterior, ¿no? Pero seguimos. Gabriel, ¿vas tú ahora? Estaba abriendo el audio, voy yo. Yo le voy a dar primero estoy de acuerdo con las reflexiones que planteabas tú, Emiliano, y que planteaban recién mis dos compañeros de la tertulia, sin duda. Yo creo que es una medida que no se puede discutir. Me parece que recién estamos empezando a ver cómo pararnos ante una realidad de la pandemia que se mantiene. A mí me asombraba escuchar hablar en todos los ámbitos de la pandemia que pasó hace unos 10 días, mientras el mundo entero estaba volviéndose a cerrar, ¿no? Salvo los inconscientes de mente como Trump y Bolsonaro, pero que están fuera de
me parece que aquí tenemos que abordar un conjunto de cosas. Primero, la medida es una medida sensata, es una medida además recomendada por el grupo de apoyo científico, y uno no puede decir que está de acuerdo con algunas medidas del grupo de apoyo científico y que después, cuando recomiendan una cosa que a todas luces es necesaria, no se ven. Creo que va a haber un conjunto de cosas que se van a tener que adoptar, pero yo marco una dificultad. Otro decía Ana recién, los agujeros en el balde. Veo otro agujero en el balde de inconsistencia. O sea, se apuesta al mercado interno, está muy bien. Ahora, ¿cómo se puede apostar a que va a haber más turismo en el mercado interno cuando están cayendo los salarios y las jubilaciones y se plantea que van a caer más con el presupuesto y con las pautas salariales? O sea, ¿de dónde va a sacar la gente? Está muy bien que se apoye a las empresas, me parece bien, hay que sostener a las empresas que en este sector, además, indiscutiblemente están pasando por una situación terrible. Indiscutiblemente, nadie lo puede discutir, es ser un necio. Pero a ver, en un lugar donde más o menos porcentualmente, por ejemplo en Maldonado, había 400 seguros de paro en el periodo que no era temporada, ahora hay 8.000. Y hay 1.200 despidos. Y hay seguros de paro parciales casi 2.000. Entonces, las medidas no solo tienen que abordar a las empresas, que sí las tienen que abordar, y que estoy completamente de acuerdo, sino que tenemos que ver, seguimos con más o menos más de 100.000 trabajadoras y trabajadores en el seguro de paro. Ahora se vencen seguros de paro por los cuales van a dejar de cobrar y mucha gente ya no tiene ni dónde volver. Termino con esto. Es cierto que, según los datos más o menos que todos comparten, así como había a grosso modo, porque a veces manejamos números tan precisos que confundimos, pero a grosso modo había 1.200 millones de dólares producidos por la actividad turística en la temporada, y había otra cifra casi igual que gastaban los uruguayos que iban a veranear al exterior. Eso no va a ocurrir, obviamente, ¿no? Por razones de depresión económica, porque directamente no pueden ir, ¿no? Y seguramente haya parte de esa plata que se vuelque en el mercado interno. Pero a mí me parece que tenemos que pensar el apoyo que va a tener que darse al sector turístico, y si se quiere apostar al mercado interno, en medidas de apoyo económico a la población, que son las que están totalmente ausentes, no las veo por ningún lado. Martín, completamos contigo la primera ronda. Bien, a ver, sobre la medida me parece razonable. Parecería que, aparte, como decía Pablo, la medida va en sintonía con cuidar la economía, más allá del tema o sea, es para cuidar la salud, pero si cuidamos la salud, cuidamos la economía. En Uruguay tenemos una actividad económica que no se ha derrumbado como en otros países, y creo que apunta a eso. Sí creo que lo que en general está pasando es que, por lo menos me pasa a mí, creo que a muchos, la desazón brutal que tenemos respecto a la pandemia, ¿no? O sea, todos, es como, o sea, estamos ya llegando a fin de año, todos suponíamos que en fin de año ya teníamos fecha de vacuna, ¿no? Por lo menos fecha. Y lo que nos estamos enterando es que en Europa, por 6 meses más, por lo menos, ya saben que no existe la vacuna. O sea, creo que, como bien decían los científicos al principio de la pandemia, que nos ponían plazos de 2 años como para que esto se regularizara, y básicamente todos los escuchábamos, pero no lo internalizábamos, y seguíamos como con cierta esperanza que esto iba a ser más rápido o más veloz, y la verdad que no. Las informaciones contradictorias o constantes. En Uruguay está claro que está pasando un fenómeno paralelo, que es que se ha perdido el miedo y se ha perdido la responsabilidad respecto a cuidarse. Eso va en aumento, y yo creo que el calor, con todos los efectos culturales que produce la temperatura en Uruguay, nosotros sabemos que tenemos un Uruguay de invierno y un Uruguay de verano, y los comportamientos culturales son diferentes de las personas. Creo que la medida es razonable, porque aparte esto se está complicando a nosotros mismos controlarnos. Entonces me parece que... La medida es razonable. La pregunta es cómo se hace para compensar a un sector muy grande, ¿no? Un sector del cual depende una cantidad de empresas y de trabajadores.
Yo lo que destaco ahí es, recién escuchando la entrevista, las 3 medidas que proponen, de un nivel de razonabilidad, pero escandaloso. O sea, escandalosamente austeras las medidas que proponen. ¿A cuáles te referís? IVA tasa cero, ¿tá? Pero específicamente que el IVA a compras que ellos tengan se los devuelvan certificados de crédito, más que razonable. Aporte patronal, exoneración de aporte patronal, y que le bajen el arancel de las tarjetas de crédito. A ver, 3 medidas que parecerían... Ninguna de esas medidas implica, diríamos, subsidios o otro tipo de medidas de que en otros países se reclama. Son todas medidas tributarias para intentar generar un poco de alivio sobre los costos de las empresas turísticas. Y no solo incentivar el turismo con el usuario, que yo por lo que escuché en el gobierno, básicamente lo que había era intentar incentivar que la gente haga turismo. Uh-huh. Bueno, eso es una pata. Pero la otra pata que razonablemente proponen, digamos, el gremio del turismo es, bueno, además que la gente haga turismo, que nunca va a llegar al nivel de cuando estamos con fronteras abiertas, es, bueno, me tienen que ayudar también a bajar mis costos. Y las 3 propuestas me parecieron más que razonables. Sí, está en juego la supervivencia de muchas de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, en el sector hotelero, por ejemplo, en el sector restaurantes. Y recordemos que esto es una cadena, ¿no? Que a partir de ahí se producen otros movimientos, ¿no? ¿Qué cantidad de ejemplos podríamos mencionar? No sé, infinitos, ¿no? Desde el transporte, pasando incluso por el supermercado y el almacén del balneario, del barrio, de la ciudad, y continuando con los guías turísticos, los que ofrecen atracciones turísticas, ¿no? Yo qué sé, paseos a caballo, por mencionar nada más que un caso. Todo eso está encadenado, ¿no? De eso es que estamos hablando. ¿Pablo? Sí, yo creo que así, siguiendo el razonamiento de Martín, estas cosas se atacan, digamos, con renuncias fiscales directas en la industria afectada, punto. Y eso es más o menos lo que reclamo. Ahora, yo también tengo miedo de que acá estemos convenciéndonos de que el Estado tiene un rol que para mí no tiene, y es que, así como lo pide Lilian Kichichan, ¿no? A ver qué es lo que van a hacer, cómo van a salvar a la industria turística, y yo creo que no está el Estado para que a nadie le vaya mal. Nosotros, digamos, en la parte agropecuaria, cuando tenemos una sequía o tenemos una aftosa, para nosotros son años inolvidables. El 21 va a ser un año inolvidable para la industria turística, como para nosotros fue el 89, el 2000, el 2005, el 2008, el 2017. Es decir, todos fueron años inolvidables. ¿Es justo eso? No, no es justo, pero la vida tampoco es justa. Y lo que me parece que no terminamos de digerir es de que esto, y ya tuvimos este tema en la tertulia, esto es obvio que es una cosa muy mala y que vamos a tener costos, y que eso es irremediable y que eso no fue creado por nadie, y bueno, la vida es así. Entonces, me parece de que estamos en un camino de razonabilidad de apoyo, porque no son tiempos para sacarle a esa industria ningún impuesto, ¿de acuerdo? Pero después... ¿Cómo que no son tiempos, decías? De sacarle impuestos o de obtener recaudación de un sector que está mal, digamos. Ahora entendí. Eso es clarísimo, Pero va a ser un año pésimo, y bueno, y la resiliencia sobre la que tu entrevistada duda mucho, me parece que es una posición un poco extremista, y bueno, esta industria va a madurar con esto como todos hemos madurado con las dificultades. Por otro lado, creo que estamos subestimando el turismo interno. Hay mucha hambre de vacaciones, y que se está poniendo mucha cabeza. Los datos creo que hay de octubre de ocupación en Punta del Este y en Rocha, tengo idea que han sido bastante buenos con el turismo interno,
Y bueno, y toda esa gente, por ejemplo, yo creo que los restaurantes no van a sufrir demasiado. Ajá, ¿tenés esa impresión? Obviamente los hoteles sí, porque el extranjero es mucho más de hotel que el que se viene a pero también le salió un Airbnb a las inmobiliarias, digamos, le salió un Uber a los taxis. Bueno, yo lo utilizaría como una oportunidad para crecer y consolidarme, y bueno, y Gabriel no va a poder ir a Playa del Carmen, pero irá a Punta del Este, listo. Y como él, tantos más. Tú decías, le salió un Airbnb a las inmobiliarias, le salió un Uber a los transportistas, ¿le va a salir un fenómeno parecido a ese al Estado? Te lo pregunto porque veía en este fin de semana declaraciones de operadores turísticos en la prensa que hablaban de que se imaginan una temporada en la que va a haber muchos propietarios de empresas trabajando, haciéndose cargo, menos empleados de lo habitual y un avance de la informalidad. Y se preguntaba cuánto va a apretar las clavijas el Estado, el gobierno, en el control, ¿no? del trabajo en negro, etcétera. ¿Cómo ves ese aspecto que va a estar ahí latente, Pablo? Yo creo que es una oportunidad para bajar un poco esa presión. Sé que podrá malinterpretarse lo que estoy diciendo, pero digamos, si vos vas a Brasil y vas a la playa, te das cuenta que aquellos, digamos, sobreviven sin bromatología, sin la impositiva, sin el BPS y comés unos choclos riquísimos en la playa. Entonces, a mí me parece que no es momento tampoco para poner eso tan en orden y es más, es para pensarlo para el futuro, el nivel de regulación que tenemos, que es absolutamente exagerado. Linda oportunidad para bajarlo. Martín, ¿estás levantando la mano? Dale. No, Gabriel también. Ahí, al decir algo, apoyar a Pablo en algo que políticamente es incorrecto, pero a ver, hay que aflojar con las regulaciones. Todos sabemos lo que es ser comercio de balneario. Los comercios de balneario sufren una presión tributaria, una presión inspectiva, tienen que adelantar impuestos, controles de BPS feroces. A ver, esto sí, será informalidad, no queremos informalidad, no queremos, pero la platita tiene que fluir. Y, claro. y hay algo que está claro, si la platita no se la lleva al BPS y no se la lleva a los impuestos, se la va a llevar la gente que la necesita. Entonces digo, yo sé que esto es muy duro, pero los que estamos y conocemos el mundo real del pequeño comercio de balneario, háganme caso que si apretan es una tragedia, ¿no? Porque el pequeño empresario que va a hacer el esfuerzo, el propietario, que va a poner la espalda, donde lo empiecen a apretar, baja la cortina. Gabriel, ¿qué decías tú? Bueno, yo creo que este es parte del debate que yo planteaba antes. O sea, los agujeros del balde. Si apostamos al mercado interno, que es central, que además ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años, el turismo interno, no milagrosamente, es que la gente tenía un mango más, gracias a la formalización, gracias a los consejos de salario, gracias al aumento de los salarios, gracias al aumento de las jubilaciones, porque no es que salió una chirca, la cortamos y se nos dio por hacer turismo que antes no querían, ¿no? Entonces, eso que es una fortaleza, es muy difícil que siga siendo fortaleza si lo que se está procesando ya es un aumento de 100.000 pobres más, caída de salario, y como la jubilación y las pensiones ajustan en Uruguay, gracias a Dios, por el índice medio de salarios, que fue una pelea, si cae el índice medio de salario, cae la jubilación y las pensiones. Entonces, la gente tiene menos plata para gastar, salvo un sector que puede ayudar, que puede apoyar a esas cosas. Y yo creo que es al revés, porque si algo demostró esta pandemia, es que el grado de informalidad, que en Uruguay por suerte bajó mucho, aunque se hizo campaña marketinera con eso, descubriendo que había un 24%, ¿tá? Pero en otros países donde hay un 60, un 70, en Brasil, es una tragedia lo que está pasando, porque la gente no tiene de dónde agarrarse. Esos números que yo di, de 8.000 seguros de paro, en Brasil no existen, porque la informalidad es de tal magnitud, o en Perú, o en Chile, que se está muriendo de hambre directamente. Entonces, si nosotros apostamos
a que las salidas a los desafíos que nos plantea la pandemia son multiplicar los problemas que mostraron debilidades en la pandemia, creo que vamos mal. O sea, porque tenemos que apostar a una... Yo estoy de acuerdo, por eso decía, ayudemos a las empresas están pasando mal, sin duda. O sea, vuelvo a decir, habría que ser ciego para no ver que las empresas del sector turístico están pasando mal, y muy mal, y que la van a tener muy difícil. Sí, ahora ayudemos con contrapartida. Si yo te doy el 0% del IVA, bueno, vos comprometete a no despedir trabajadores, muchacho mial. Porque si no, sin contrapartida ninguna, es muy chiste, darle un cheque en blanco y arreglate como puedes, salvate vos y de los demás. Porque lo que dice Pablo es muy lindo, pero el que se está haciendo cargo de los 8.000 trabajadores en el seguro de paro es el Estado, no la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. Ana Laura. Entonces, a mí lo que me parece es que esa es la discusión que yo no veo que estemos dando. Y me parece que es una discusión en lo inmediato y hacia adelante. Sí, a ver, yo tengo dos observaciones. Una que tiene que ver con esto que hablábamos y una que no hablamos y me parece que también es interesante como dejarla. Respecto de este tema en particular, yo creo que esta idea de que el Estado no decide, o sea, el Estado siempre decide, el Estado siempre ayuda a alguien. Cuando el Estado decide no ayudar o no intervenir, por hacerlo más explícito, cuando el Estado no interviene, también está decidiendo a favor de alguien y en contra de alguien. No es verdad que existe, que cuando el Estado no interviene, la no intervención no es una decisión. A mí me parece que ahí es una discusión interesante también. ¿Qué es el sector turismo? El sector turismo son los dueños de las empresas, son los trabajadores, son todos. ¿De qué manera vamos a ayudar? Estas soluciones que plantean a mí me parecen muy de recibo, como dice Martín, son más que razonables, pero impactan sobre todo en un sector del sector turismo, y no en todos los sectores del sector turismo. Mucha gente, yo conozco mucha gente del sector gastronómico, empleados de restaurantes, hacían gran parte de sus ingresos del año yendo a reforzar en la zafra a los equipos de los restaurantes, de los hoteles, etcétera. Esa gente ese ingreso no lo va a tener, y no es un ingreso extra, es parte fundamental de su ingreso anual, es dinero con el que toma decisiones o cubre espacios de gasto que ahora no va a tener. Y estas soluciones no impactan en ese grupo. Sí, y además te menciono otro ejemplo en esa misma línea, Ana Laura, el catering, ¿no? Por ejemplo. El catering tiene una explosión durante el verano en algunos balnearios, obviamente suministrando platos, alimentos, especialidades para eventos, para fiestas. Todo lo que son las fiestas de fin de año, todo eso, empiezan en octubre. Todo eso esta vez va a existir mínimamente, ¿no? Exacto, entonces me parece que también hay que pensar, o sea, si no siempre escuchamos como las mismas voces o el relato que tenemos de qué le ocurre a un sector siempre es como monocorde, siempre es la voz de una parte de ese sector y imaginamos que todo el sector es esa parte. Primero eso, y para terminar, me gustaría decir también que a mí lo otro que me preocupa es cómo se va a implementar el famoso turismo interno. ¿Sí? ¿Cómo vamos a implementar? Porque creo que el segmento, y no por sindicarlos como culpables, porque yo no creo que sean más responsables que el resto, pero en las últimas semanas el Ministerio del Interior trabajó en 300 operativos de fiestas clandestinas. Hubo en este último fin de semana varios episodios grandes de fiestas clandestinas y como dice Martín, el calor favorece profundamente ese tipo de comportamientos y tenemos chiquilines, jóvenes, con ganas y derecho, yo tenía esa edad y me pasaba lo mismo, que se van a ir de vacaciones y que alquilan las casas solos y que se quieren juntar y cómo vamos a regular eso y de qué manera y clarificar qué se puede hacer y qué no, es muy importante porque entonces si no, en realidad, obviamente vamos a evitar una explosión descomunal de los contagios no abriendo las fronteras, pero igual vamos a tener un aumento significativo de los contagios a partir de ese tipo de intercambios que se producen en verano de todo tipo. Entonces me parece que además de cerrar las fronteras, la regulación de cómo va a ser el turismo interno es como el siguiente mensaje que uno puede esperar del gobierno, ¿no? ¿Cómo va a funcionar ese turismo interno? ¿Cómo se va a regular y cómo se va a mover la gente y qué cosas se van a poder hacer y qué no? Cambiamos de tema.
Este queda abierto porque esta semana se supone que va a traer novedades, sobre todo en cuanto a cómo lo encara el gobierno, este panorama complejo del sector turístico en verano. Esperamos esas noticias y volvemos a la agenda con esta discusión. Ahora vamos para otro lado, más político, más estrictamente político.